Es estar en la presencia del Señor, mis amados. Mis amados hermanos, en este día tenemos un tema muy bueno. Para mí es muy bueno, para muchos es muy contradictorio. Y se llama el título de esta enseñanza del día de hoy: no va a haber avivamiento. Padre, gracias. Te damos, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es bendita, Señor. Tu palabra es tu verdad. Tu palabra es tus pensamientos. Tu palabra es todo para nosotros, Señor. Y aquí ahora mismo nos sentamos a tus pies, Padre, para ser alimentados de tu palabra, Señor. Padre, pasa un carbón encendido sobre mis labios, para que no salga palabra mía, Señor, sino salga solamente tu palabra. Esa palabra que ya está escrita, Señor. Esa palabra que tú dejaste, Señor, para nosotros ser edificados, consolados y exhortados. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento y quita cualquier duda que haya en nuestro corazón, en nuestra mente acerca de tu palabra. Que el Espíritu Santo aclare nuestros pensamientos y nuestro espíritu para poder recibir toda tu palabra, para ponerla por obra. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén. Repito el título: no va a haber avivamiento. Hermanos, yo quisiera, y yo pienso que todos y cada uno de ustedes desean que haya un avivamiento y venga todo el mundo a Cristo y se salve. Eso quisiéramos, pero desgraciadamente no es así. Tenemos que ser realistas y ser estudiosos de la palabra de Dios, y ahí vamos a ver, en la palabra escrita nos vamos a dar cuenta que ni siquiera existe la palabra avivamiento en la Biblia. No existe. Lo pueden buscar y no lo van a encontrar. Repito, la palabra avivamiento no existe en la Biblia. Esta es una doctrina falsa y engañosa, basada en el supuesto éxito ministerial de congregar a mucho pueblo que con sus labios alaba a Dios, pero que su corazón está muy lejos de ellos. Estas multitudes, amados hermanos, que dicen estar en avivamiento, viven de emociones, mas no de la palabra de Dios. Veamos lo que nos enseña nuestro Dios a través de su palabra escrita. Vamos a Lucas capítulo 13, 22 al 24. Lucas capítulo 13. Porque que sea la misma palabra de Dios la que nos enseñe. ¿Sabe por qué mucha gente repite esta palabra avivamiento? Por costumbre, por tradición, por mala información. Esta palabra salió más o menos por el año 80, comenzó a entrar en auge. Y esto es una doctrina muy engañosa. Ahora tiene ramificación en los G12, porque ellos hablan de multiplicación, de avivar, de avivamiento, de llenar las iglesias. Pero vamos a ver qué es lo que dice el Señor. Eso es lo que nos importa a nosotros. A nosotros no nos importa lo que piensa la gente. A nosotros lo que nos debe interesar es lo que piensa Dios. Mire lo que dice aquí. Anoten todas estas citas. Lucas 13, del 22 al 24. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, mira la pregunta: ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, por la estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos en este tiempo querrán entrar por esa puerta angosta, por esa estrecha, pero no van a poder. A lo largo de la historia, Cristo nos enseñó aquí que no se debe esperar que la mayoría lo siga en el camino que lleva a la vida eterna. Desgraciadamente, pocos entran arrepentidos, porque para entrar
al reino de los cielos, los primer pasos que tiene que tener una persona es arrepentimiento. Y se esfuerzan sinceramente por obedecer los mandamientos de Dios. Los que están entrando ahora no se arrepienten. Incluso, hermanos, ustedes pueden ser testigos. Si alguien le presenta a Cristo y dice, acepta a Cristo, le dicen por los grandes programas de radio y televisión, de los grandes. Y dice, confiese, repita esto. Acepto a Jesucristo a Jesús como mi Señor y Salvador. No, perdón. Como mi Salvador, dicen. Ni siquiera dicen Señor, sino Salvador. Dice, ya, amén, ya, levanta tu mano, eres salvo. Te vas al cielo. Ese no es el evangelio que Cristo nos predicó. Con ese evangelio llenan las iglesias. Con ese método llenan las iglesias. Pero el Señor no nos mandó a entrar por la puerta ancha, sino por la puerta estrecha. Sí, amados. Veamos en Apocalipsis 3:4. Vamos a ver en esta iglesia de Apocalipsis 3:4, que son el tipo de las iglesias de todos los tiempos, de la iglesia cristiana evangélica de todos los tiempos. Mire lo que dice el Señor, refiriéndose a los salvos que habían en esa iglesia. Apocalipsis capítulo 3 versículo 4 dice el Señor hablando: pero tienes unas pocas personas en Sardis, en la iglesia de Sardis, que no han manchado sus vestiduras. Muy pocas personas encontró el Señor que eran salvos en esa iglesia grande. Muy pocas personas, repito. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. A lo largo de la historia de la iglesia, amados hermanos, siempre ha habido y habrá un remanente. Un remanente, hermanos. Una manada pequeña. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Que no han manchado sus vestiduras. Vamos a ver en Mateo capítulo 7, del 13 al 15. Mateo capítulo 7, del 13 al 15. Mire lo que nos dice el Señor. Por eso es que tenemos nosotros que informarnos de la palabra de Dios claramente, para no repetir palabras que no existen en la Biblia. Por eso somos discípulos de Cristo, para ser enseñados por Él. Somos sus estudiantes. Y dice así el Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos entran por la puerta ancha y se van a perdición. Está hablando aquí de gente cristiana el Señor, de su iglesia. Miren qué contraste como el Señor predicaba. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos, aquí está esta advertencia: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cristo nos enseña que entremos por la puerta estrecha y que poco los hallan. Y nos advierte y nos dice: cuidado de los falsos profetas, porque ellos van a enseñar todo lo contrario. Todo lo contrario a lo que Dios escribió aquí en la Biblia. Entonces, mucho ojo, hermanos. No podemos creer todo lo que oímos. Desgraciadamente, la iglesia, por ignorancia de conocer la palabra, come, recibe, oye, guarda todo lo que escucha. Amados, tenemos que ser cuidadosos en oír. Tenemos que cuidar lo que oímos, cuidar lo que vemos. Sí, amados, porque no todo viene de Dios. No todo está escrito en la Biblia. Sí,
porque ellos enseñarán lo contrario a lo que enseñó Cristo por el supuesto avivamiento, entre comillas. Y repito, muchos buenos ministros repiten esa palabra por desconocer la Biblia, porque deben darle más tiempo a estudiar la palabra y se darán cuenta que no está en la Biblia, no encuentran la palabra avivamiento. No lo hay. Veamos en Mateo 18:20, ¿qué dijo el Señor? Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No dice 2 o 3 mil, dice 2 o 3. ¿Cuántos discípulos tenía el Señor? ¿Cuántos años estuvo de ministerio? Juzguemos por lo que dice la palabra, nada más. Veamos en Lucas 12:32. Lucas 12:32. Que sea la misma palabra. Lucas, versículo 12:32. Mire lo que nos dice el Señor. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Aleluya. Manada pequeña. Él se identifica con los pocos. ¿Por qué? Porque no se puede contradecir. Él dice: entrad por la puerta estrecha, porque muchos que querrán entrar por ella, pero no podrán, sino que ellos van a entrar por la puerta ancha, que lo lleva a perdición. ¿Sí, mis amados? Jesús aquí no habla de multitudes, no, habla de una manada pequeña. Amados hermanos, Cristo desde su primera predicación enseñó todo lo contrario al avivamiento. Repito, porque no existe esa palabra, y si no existe esa palabra, no existe tal avivamiento. Veamos en Mateo 5 del 1 al 12. Mateo 5 del 1 al 12. Aquí comenzó su ministerio el Señor Jesús. Fue el primer sermón del monte y se escribieron 3 capítulos aquí, del sermón del monte. Pero vamos a ver una parte, cómo comenzó él. Y por favor, pongamos atención a lo que estamos mirando, las letras de la palabra. ¿Qué dice aquí? Viendo la multitud. El Señor, ¿qué nos va a enseñar aquí? Viendo la multitud, tremendo grupo. Mira, allí en ese grupo hay avivamiento. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. ¿Quién lo siguió? ¿La multitud? No, solo los discípulos. Porque la palabra es para los discípulos. Por eso a mucha gente no le gusta la palabra. Pero continuamos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O de corazón limpio. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padezcan persecución por causa de la justicia divina, no la justicia terrenal. Porque si usted roba o hace algo, le sigue la justicia, no espere bienaventuranza, sino porque de ellos es el reino de los cielos. Hay que aclarar, ¿verdad? Bienaventurados sois cuando por mi causa, por mi evangelio, por servirme, por ser cristianos, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea que nos da a entender aquí el Señor que nosotros vamos a tener persecución. Los discípulos, los estudiantes que vivimos conforme a la palabra, que creemos solamente lo que dice la palabra. Sí, Señor, qué lindo eres tú, Señor. Solo sus discípulos conocen la verdad. Vamos a ver Juan 8, versículos 31 y 32. Ustedes se los conocen de memoria, pero vamos a Juan 8. Juan capítulo 8, del 31 al 32. Y le digo esto porque nuevamente aquí había gente que habían creído en Él. Gente, porque siempre había gente que cree en el Señor. Y hay gente todavía que cree en el Señor. Pero no todos les interesa la palabra. Ahí está la diferencia. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Él tenía muchos seguidores. Tenía como 500 en ese entonces. Si vosotros, mire lo que les dijo el Señor. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, si ustedes obedecen mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, seréis verdaderamente mis estudiantes. Y como estudiantes conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres de tanto engaño, hermano. Hoy por ahí hay doctrinas falsas, cualquier cantidad. Predican 99 verdades para imponer una mentira. Eso generosamente hablando. Porque muchos predicadores saben muchas palabras, 99 verdades, pero tiene que ser hábil para en esas 99 sacar una que es torcida. ¿Y de qué manera podemos nosotros no caer en esa trampa? Solamente volviéndonos estudiantes de la Biblia. Conocer la palabra de Dios. Conocer lo que es palabra de Dios y lo que no lo es. Sí, amados. Los que predican avivamiento, amados hermanos, predican un evangelio diluido. Un evangelio de dieta. Por lo tanto, no es verdadero. Porque no hay arrepentimiento, no hay pecado, no hay muerte, no hay infierno. No predican. Eso es prohibido para ellos. Ellos predican prosperidad, bienestar, victoria, felicidad, bonanza y nada más. Nada más. No predican. ¿Por qué? Porque ellos quieren que se le llene la iglesia. Pero Dios no nos mandó a eso. Dios nos mandó a preparar gente para irnos al cielo. Amén. A eso. Esa es nuestra meta, hermanos. Llegar al cielo. Sí, amados. Y para eso tenemos que entrar por la puerta estrecha. ¿Cómo entramos por la puerta estrecha? Ya no podemos no podemos entrar cargados de tanta majadería, tanta basura del mundo. No cabemos por esa puerta estrecha. ¿Entramos nosotros o entran las malas costumbres de la vieja vida? Entonces, esa es la puerta estrecha, hermanos. Tenemos que deshacernos de todo peso de pecado que nos asedia para poder entrar por esa puerta que Dios nos dice que entremos. Sí, amados. Gloria al Señor. Entonces vemos, amados hermanos, que si le predican esas maravillas, por lo tanto no hay problemas, no hay aflicciones, no hay persecuciones, no hay pruebas, no hay nada, todo es gozo. Un evangelio color de rosa, una rosa sin espina. Pero eso no predicó el Señor. El Señor predica todo lo contrario. Sí, amados. ¿Cómo comenzó a predicar el evangelio del Señor en el libro de Juan? Veamos, en Marcos 1.15. Marcos 1.15. Marcos 1.15. Mire lo que dice ahí. Bien claro. El mismo Señor y Salvador lo está diciendo.
diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Claro, porque Él llegaba. Él es el rey del reino. Pero ahora no está el reino, porque no está el rey. Él vendrá cuando venga el milenio, ahí vuelve el rey a reinar. Ahora no está el reino. Y repito, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos. Esa es la primera palabra que le tenemos que decir a una persona que presentándole a Cristo: arrepiéntete. Arrepiéntete y pide perdón por tus pecados. No es decir, bueno, Señor, yo te acepto como mi Salvador y ya, y dame. Enseguida la mano, dame. Ya te acepté, dame. Eso no es así. No es presenta un evangelio de comercio o siembra, da dinero para que no, paga para que Dios te haga favores. No. ¿Cuándo en la Biblia dice eso? ¿No está registrado cuántos milagros y favores hizo el Señor? Y a nadie cobró un centavo. ¿Qué clase de evangelio estamos escuchando ahora? Un evangelio torcido, comercial. Sí, amados hermanos, da pena. Cristo dijo en Mateo 22:14. Mateo 22:14. Sigamos viendo lo que el Señor nos dice. Mateo 22:14 dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Qué triste, pero es la verdad. Y si Dios lo dice, es verdad. Por eso tenemos que compungirnos nosotros cada día. Por eso nosotros tenemos que llorar en la presencia de Dios por tantos hermanos que están descarriados, están desviados, están confundidos. Y es nuestro deber orar por ellos. Y si podemos decirle personalmente: si el hermano, estás en un error, estás en un camino equivocado, instrúyete con la palabra de Dios y no con palabras de hombres. Instrúyete por la doctrina de Dios, no por la doctrina de ningún hombre. Sí, amados, muchos son llamados a salvación, pero muy pocos responden al evangelio de ser fiel a Dios hasta la muerte. Porque ese es el compromiso. El mismo Señor nos dice en Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Eso dice. Sé fiel hasta la muerte. Veamos en Marcos 8, 34 al 36. Marcos 8. Sí, amados, porque muchos buenos ministros se pueden llegar a perder por estar equivocados, por desconocer la verdad. Pero para eso nosotros estamos aquí, como somos la luz del mundo, para alumbrar a los desviados. Marcos 8, versículo 34 al 36, dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, llamando a la gente, tenía dos grupos, los seguidores y sus estudiantes, y a sus discípulos les dijo: mire cómo predicó el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No le pido dinero, no, les puso una carga, una obligación, pero no de dinero. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿Qué le aprovechará al hombre si ganara en el avivamiento mucha gente y él se pierde por estar equivocado, por estar fuera de la palabra de Dios, por estar fuera de la voluntad de Dios?
Veamos a la gente de los supuestos avivamientos. El Señor tuvo oportunidad de llamar al avivamiento, pero como digo, no existe en la Biblia, por eso no hay. Veamos en Juan 6, del 22 al 27. Juan 6, San Juan 6. Del 22 al 27. Esta historia comienza después que el Señor les dio de comer a muchos miles, a 5,000 dice, pero 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. A eso pasaban de 10,000 que comieron de gratis. Y mire la propaganda que se hizo el Señor. O sea, le hicieron, porque él no se hizo, sino que le hicieron. Dice, mira aquí, ¿tienen ya? Y el día siguiente, después de haber comido bien, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. ¡Wow! Les dejaron embarrilados ahí sin comida. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al mar, donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Gracias, el Señor dio gracias para partir el pan. La gente no dio gracias cuando comió el pan, que es diferente. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas otra vez y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Para qué? Para que le diera de comer más. Estaba buena la comida el otro día, gratis. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Nosotros te buscamos, tenemos hambre, fíjate que ayer nos diste de comer bien y ahora queremos volver a comer. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, vemos que el Señor, Él les puede dar de comer a las multitudes, pero Él les dice la verdad. Si ustedes me siguen para que yo les diga de comer todos los días, se equivocan. Trabajen por la comida que no perece. ¿Y cuál es la comida que no perece? La palabra de Dios. Sí, amados, comer la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. El Señor dijo en Mateo 4:4, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es para comer la palabra de Dios, no para tenerla guardada, ni abrir la Biblia de vez en cuando. No, amados. Bendito sea el Señor. La Biblia, amados hermanos, habla de pocos salvos. Vamos a 1 de Pedro 3:20. 1 de Pedro 3:20. Aleluya, bendito sea el Señor. Amén. Sí, amados. ¿Lo tienen? Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Cuántos se salvaron? 8 en el día de Noé. Entonces, ¿qué vemos aquí, amados hermanos? Que el Señor dijo en su palabra que su venida por su iglesia sería como en los días de Noé. Tenemos que usar la inteligencia, hermanos. ¿Qué es lo que el Señor nos estaba diciendo? Va a ser como en los días de Noé,
cuando venga a levantar su iglesia. Pocos. ¿Y eso qué nos dice, hermano? Es una advertencia para nosotros. Es una advertencia para decirle a nuestros familiares, a nuestras amistades: arreglémonos con Dios, busquemos más de Dios. ¿Por qué? Porque la venida del Señor va a ser como en los días de Noé. Y la característica más grande del día de Noé es que se fueron pocos. Y después que se fueron, ¿qué es lo que pasó? Veamos aquí, vamos en la palabra. Vamos a Lucas 17, 26 al 27. Lucas 17. Mire lo que dice aquí. Está cronológicamente aquí hablando el Señor en estos versos. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Hasta el día. El arca es tipo del arrebatamiento, hermanos. Hasta que la iglesia, tipo de la iglesia, es levantada. El arca fue subida en el agua, se salvó. Los que iban en ella se salvaron. Y los que se quedaron, ¿qué les quedó? Destruyó a todos. Dice así la palabra. Nos dice que vendrá en un momento desconocido. ¿Por qué un momento desconocido? Porque muy pocos cristianos son los que esperamos realmente su venida. Usted converse, usted pregunte a 10 personas y dígale: ¿tú crees que tú estás esperando para la venida del Señor? Y muchos lo van a decir: ¿y qué es eso? No saben, no esperan. Y la palabra dice que el que no espera, sencillamente no se va. Porque no está esperando. Si usted no espera, no recibe nada. ¿Quiénes se van? Los que le esperamos. Sí, amados. Ahora, continuemos con Lucas 17, 28 al 30. Que es el otro paso. Lucas 17, 28 al 30, que viene 7 años después de que la iglesia se fue, como en los días de Noé. Mire lo que dice Lucas 17, 28 al 30. Dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, donde llovió fuego del cielo. Comían y bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Sí, amados, cuando venga el Señor, ¿qué es lo que viene enseguida? Viene juicio, hermanos. Viene juicio, no queda otro. En lugar de avivamiento, amados hermanos, viene la apostasía. Eso sí está aquí en la Biblia. Eso sí está aquí. Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, hermanos. Y dice bien claro, y está hablando el mismo Espíritu Santo, y Él es Dios. También es Dios. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Espíritu Santo, amados hermanos, nos está advirtiendo. Ya la apostasía llegó disfrazada de avivamiento. Eso está de moda, hermanos. El avivamiento está de moda en las grandes iglesias.
no se nombra la apostasía, pero ya llegó, disfrazada de avivamiento. Amados, esto es una doctrina de demonios, que tiene esta gente tibios espiritualmente. Esta falsa doctrina demoníaca tiene tibios espiritualmente. Si no, usted relaciónese con un hermano que pertenezca a una iglesia de esas grandotas y mire su condición como está. Porque muchos van allí para esconder su pecado. Allí nadie les conoce. En cambio, en las pequeñitas nos conocemos todos. Sí, amados. Vamos a ver a los tibios. En Apocalipsis 3, 15 al 17. Apocalipsis 3, 15 al 17. Porque a Dios no podemos engañarles, hermano. No podemos engañarle, nunca. Porque el Señor nos conoce. Y dice Apocalipsis 3, del 15 al 17, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Cuál es el resultado de esto? El ecumenismo que está ya ahora. El ecumenismo sale de la religión católica, de la iglesia católica, de la gran ramera, que ya pronto viene su juicio. Por eso que está apurada en congregar, en reunir la mayor parte de gente. El ecumenismo sale del catolicismo, pero es para unir todas las religiones. Todas. Porque diciendo que todas nos llevan al cielo. Y eso es mentira. Porque Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Eso dijo Él. Sin embargo, el ecumenismo hoy por hoy dice que todos los caminos conducen al cielo. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, el tibio está próximo a morir. El frío aquí en la iglesia. Frío en el mundo tiene esperanza de ponerse tibio conociendo a Dios. Pero en la iglesia, el tibio significa que ya está muerto. ¿Sí? Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico. Eso es lo que dice la iglesia grande. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso lo dice el Señor. Esto describe la condición de la iglesia actual, amados hermanos, desgraciadamente. Asiste a la iglesia, en su gran mayoría. Entraron por la puerta ancha. Entraron por unas puertas inmensas de lujo, de oro. Pero ¿cómo está su situación espiritual? Sí, amados. Nosotros lo que tenemos que ver es que nuestra relación con Dios esté calientita, esté viva. No tibia, peor fría. No, el enemigo quiere entibiarnos, quiere matarnos. ¿Para qué? Para que cuando toque la trompeta en el rato nos quedemos. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Tenemos un compromiso hasta la muerte con Jesucristo. Y Él nos da fidelidad para que lo sigamos hasta el fin, hermanos. Él nos va a ayudar a llegar. Aleluya. Sí, amados hermanos. Esto describe la condición de la iglesia actual. En su gran mayoría, una iglesia mundana que no le interesa la palabra de Dios. Ya no le interesa. Ya no. Le fastidia. La palabra de Dios la tienen en poco. Tienen sus Biblias, pero no la leen. Desgraciadamente, el pueblo cristiano lo que menos hace, en su gran mayoría, es leer la Biblia. Para todo tienen tiempo, menos para leer la Biblia. Y si no leemos la Biblia, estamos perdidos.
nos vamos a entibiar y después nos vamos a morir, vamos a quedarnos frisados, muertos. Porque el muerto se pone frío. Veamos en 2 de Timoteo 4:3-4. 2 de Timoteo 4:3-4. La palabra de Dios no se equivoca, hermanos. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 4 dice: porque vendrá tiempo, y ya llegó, cuando no sufrirán la sana doctrina, ya no querrán oír la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír fábulas, cuentos, ofertas, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Estos maestros falsos, predicadores falsos, que están comerciando con la iglesia, robándole el dinero a la iglesia. Y apartarán de la verdad el oído, porque no oyen la palabra, y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a las mentiras, hermanos. Esto es triste. En estas iglesias, amados hermanos, como no se vive de la palabra, no quieren oír. Entonces lo que viven de emociones, de cánticos, brincos y saltos y de todo. Y creen a toda mentira. Creen en las fábulas. Creen que salvos, siempre salvos. Estamos en Cristo y que somos salvos y que no importa lo que hagamos, no importa lo que pequemos, vamos a ser salvos siempre. Eso es mentira. Eso no está escrito en la palabra. ¿Sí? Se les permite pecar en estas iglesias. ¿Por qué? Porque desprecian la palabra de Dios. ¿Por qué desprecian la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios les confronta su vida tibia espiritualmente con Dios. Su vida llena de pecado, de adulterio espiritual. Y muchos hasta adulterio moral también. Sí, amados. Eso es tibieza espiritual. Esto no es avivamiento, hermanos. Esto la Biblia llama apostasía. Por eso dije, llegó ya la apostasía, pero disfrazada de este famoso avivamiento. Y muchos están cayendo en esa trampa. ¿Qué nos interesa a nosotros el avivamiento? A nosotros lo que nos interesa es cuidar nuestra vida. ¿Cómo estamos delante del Señor? Si nos llama, estamos listos. Sí, amados. Veamos en Mateo 24, 4 al 5. Mateo 24, 4 al 5. Esta es la primera señal que el Señor les dio a sus discípulos cuando les dijeron: Señor, danos señales. ¿Cuándo? ¿Cuál es la señal antes de tu venida? Y aquí el Señor les dijo en Mateo 24, versículos 3 y 4. Perdón, 4 y 5. 24, 4 y 5 dice: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Aquí está el engaño. Estamos viviendo en la época del engaño. Todo el mundo está engañando a otro, hermanos. Y se comienza el engaño desde los púlpitos. Ahí está el mayor engaño. Repito: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Cristo es ungido. Quiere decir ungido. Yo soy el ungido. Yo soy el ungido. No me puedes tocar porque yo soy el ungido. No me puedes acusar porque yo soy el ungido. No me puedes juzgar porque yo soy el ungido. Falsos. Todo es falso. Veamos en Mateo mismo 24, 24. Mateo 24, 24 dice: porque se levantarán falsos cristos, que son falsos ungidos, y falsos profetas, que ya lo vemos, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Qué milagros hacen estos? Falsos. ¿Por qué razón? Porque hacen
con falsa unción. Tiran a la gente como que fuera un poco de madera que tiran ahí. Amados, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Tumbar gente no es de Dios. Eso es diabólico. Si fuera de Dios, el Señor hubiera hecho eso cuando estuvo aquí. ¿Quién más poder que Él? Pero sin embargo, los falsos, tipo del anticristo, hacen grandes cosas. ¿Para qué? Para engañar a la gente. Todos son milagros falsos, prodigios falsos, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Falsa unción. Veamos en 2 de Pedro capítulo 2, del 1 al 3. 2 de Pedro. Y tenemos que estar alertas, hermano, alerta, para no caer en la trampa y decir, no, hermano, no es así. No es así como usted cree, hermanito. Vamos a la Biblia. Vamos a estudiar más la Biblia y lo que nos diga la Biblia, eso vamos a hacer. Así es. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, que ya los hay, entre vosotros falsos maestros, que hasta se dice que son doctores, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, será pisoteado. La verdad es pisoteada por estos fascinerosos. Y por avaricia, porque les gusta el dinero, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La Biblia, amados hermanos, habla solamente en 2 ocasiones de la palabra avivar. Avivar, 2. Que la una está en Habacuc y la otra está en 2 de Timoteo, capítulo 1:6. Vamos a ver lo que dice la Biblia sobre la palabra avivar, que es diferente a avivamiento. Habacuc capítulo 3, versículo 2. Habacuc está allá cerquita, pasando Oseas, Amós, Miqueas, Nahum, después está Habacuc. Antes de Sofonías, después Zacarías. Habacuc, mire la oración de Habacuc. Aquí encontramos esta palabra, aviva tu obra. Pero de aquí han desviado y pusieron avivamiento. Es diferente. Avivar es una cosa. Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Y lo dice así, el que no lo puede encontrar, pues yo le leo, amados. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Es la palabra. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amados, el pueblo de Israel estaba totalmente descarriado. Y este profeta Habacuc, él oraba llorándole al Señor, pidiéndole que por favor avivara la palabra de Dios. Es como ahora decir, Señor, dales hambre y sed de tu palabra, que danos hambre y sed de tu palabra a todos nosotros. Eso es lo que le estaba diciendo Habacuc. Y sin embargo, ¿cómo termina la oración de Habacuc? En Habacuc 13, en Habacuc mismo, en ese capítulo 3, versículo 17 y al 18. Miren, ¿cómo? Aunque la higuera no florezca, qué consolación. Ni en las vides haya frutos,
aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, aunque ya la iglesia esté casi vacía, que no haya nada, que no haya esto, que no haya este otro. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso es lo que tenemos que hacernos nosotros, hermanos. Pedir a Dios que su palabra se haga real en nuestra vida, que seamos obedientes a su palabra, que aprendamos a someternos a ella y que ella sea la que nos gobierne, ella sea la que nos guíe. Y aunque no veamos con nuestros ojos enseguida el fruto que nosotros queremos ver, como dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, que no veamos el fruto, que no veamos lo que nosotros queremos ver, esperamos con paciencia en Jehová, porque Él, si Él dijo que lo hará, lo va a hacer. Sí, amados, Él es nuestro proveedor. Él es nuestro proveedor. Sí, amados. Entonces vemos que avivar aquí es darle vida a lo que se está muriendo. Eso es avivar, darle vida a lo que se está muriendo. Veamos la palabra avivar está en 2 de Timoteo 1:6. 2 de Timoteo 1:6. Después no hay más, hermanos. 2 de Timoteo 1:6. Mire el consejo que le da el apóstol Pablo al pastor Timoteo, que fue discípulo de Pablo. Y dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en nosotros. Avivemos cada uno de nosotros, amados hermanos. ¿Cómo avivamos? Alimentándonos de la palabra, porque esto es lo que nos da vida. Nuestro alimento principal es la palabra de Dios. Si nos alimentamos de la palabra, entonces estamos avivándonos cada día, porque estamos recibiendo la vida de Dios. Así como recibimos fuerza en nuestro cuerpo carnal cuando nos alimentamos de la comida, mucho más, amados hermanos, es cuando nos alimentamos de la palabra, porque estamos avivando nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo físico, hermanos. Estamos llenándonos de la vida de Dios. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado? A todos y cada uno de nosotros, Dios nos ha dado un don. ¿Qué estamos haciendo con ese don? Nada. O casi nada. Entonces, por eso tenemos que, dice aquí, por lo cual aconsejo, dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando Pablo le puso las manos sobre Timoteo, le dijo, te impongo las manos. Y con la imposición de manos se transmiten espíritus. Allí pasó un espíritu, un don espiritual. Por eso no es bueno que cualquiera le ponga la mano a usted, hermano. No se deje poner las manos de cualquiera. ¿Por qué? Porque le están pasando los espíritus de esa persona. Se transmiten. Mucha gente que no tiene nada o casi nada de conocimiento, llega a un predicador y sale al altar, ore por mí, ponga su mano ahí. Y no sabe ni qué clase de predicador es. ¿Qué le estará pasando? ¿Cuántos predicadores son adúlteros, fornicarios, borrachos, drogadictos, amadores del dinero? Y mire lo que San Mando le está imponiendo a usted. No, hermanos, nosotros no necesitamos que nadie nos ponga las manos. ¿Sabe por qué? Dentro de nosotros está el Espíritu Santo. Él es Dios. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.
Sí, amados, hay que cuidarse de las manos, que cualquiera no le ponga las manos, hermano, porque lo que nos transmiten es enfermedades espirituales y físicas también. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Bendito sea el Señor. Padre, te damos gracias. Padre maravilloso, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu enseñanza, Señor. Gracias por tu instrucción divina. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas la verdad. Tú eres la verdad. Tú eres la vida. Y nosotros somos tus discípulos. Somos tus estudiantes, Señor, que queremos ser instruidos solamente por la verdad. Y tú, Espíritu Santo, eres nuestro maestro, nuestro guía a toda la verdad. Gracias por esta instrucción maravillosa que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a que avivemos cada instante de nuestra vida lo que está dentro de nosotros, lo que tú nos has dado, Señor, el don que tú nos has dado. Si es don de fe, pues la fe que vaya creciendo y dé fruto, Señor. Tantas maravillas que tú nos has dado, Señor, y que aprovechemos lo que tú nos has dado, lo que ya lo tenemos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser fiel a ti, porque necesitamos, Señor, aprender a serte fiel hasta la muerte. Que nadie nos robe nuestra corona, que por nada ni nadie nosotros seamos borrados del libro de la vida, Señor, porque tu palabra nos enseña que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Ayúdanos, Padre, a estar conscientes de que con nuestra salvación no podemos jugar. Señor, que no podemos jugar al cristianismo ni a la iglesia. No podemos jugar. Somos gente seria, somos gente santa, lavadas con la preciosa sangre de Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por mis hermanos, porque todos hemos sido edificados, consolados y exhortados por ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, a compartir esta palabra, esta enseñanza con tantos hermanitos amados que te aman mucho a ti, Señor, pero que están equivocados en ciertas cosas, y que lo primero es buscarte a ti de todo corazón, Señor. Que tú vas a añadir lo que son salvos, Señor. Tú vas a añadir, porque tú dices en tu palabra, si el Padre no trajere, ¿de qué sirve? Sí, Señor, tú nos trajiste a tus pies, Señor Jesucristo. El Padre nos trajo aquí, a Jesucristo, y aquí estamos. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre, yo bendigo este pueblo, bendigo a mis hermanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, reprendemos todo espíritu inmundo que venga a atormentar a mis hermanos, todo espíritu de duda, de incredulidad que venga a interponerse ante tu verdad. Nosotros atamos en el nombre poderoso de Jesucristo y lo echamos a los abismos, Padre, y declaramos tu palabra, porque nosotros no declaramos órdenes, sino declaramos tu palabra, lo que tú dices, Señor, y está hecho, porque tu palabra dice que no retornará atrás vacía, sino que hará para lo que fue enviada. Gracias, Padre. Ahora, Señor, vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdense los unos a los otros.